En esta presentación realizaremos un análisis de algunas novelas distópicas. Partiremos con la pregunta: ¿qué es la distopía? Una distopía nos muestra una sociedad que se va a considerar indeseable, como ya decíamos en la presentación anterior, por algún motivo determinado. Ese motivo determinado es el peligro que ha observado el autor y del cual él quiere advertir. Este término, el término distopía, se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia que está en un futuro cercano, ¿cierto? George Orwell escribió, por ejemplo, 1984 en 1948, era relativamente cercano para él, en donde se van a mostrar tendencias sociales que se llevan a extremos, extremos apocalípticos, extremos destructivos. Las distopías guardan mucha relación con la sociedad actual. O sea, hay muchas distopías, por ejemplo, 1984, que se escribió en 1948, que es una anticipación de lo que ocurre actualmente, porque nos habla de un mundo hipervigilado y nosotros actualmente vivimos en un mundo hipervigilado. Una gran cantidad de historias de ciencia ficción ambientadas en un futuro cercano y etiquetadas como cyberpunk utilizan una ambientación distópica en que el mundo se encuentra dominado por las grandes transnacionales tecnológicas, ¿cierto? Que se advierte como un peligro para la sociedad el hecho de que haya transnacionales tecnológicas, y los gobiernos se vuelven cada vez más irrelevantes. Es más importante la empresa que el gobierno. ¿Quién manda más? ¿El empresario o el gobierno? Son ejemplos de novelas de carácter distópico: Los Juegos del Hambre, como ya dijimos, Divergente, Insurgente, etc. La mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencias de tendencias sociales. Si observan la imagen que hay a la derecha, es una imagen que perfectamente podríamos decir que es Panem, por ejemplo, o el Capitolio. La literatura ha hecho una clasificación de las distopías según el papel que desempeña la sociedad distópica en sí misma, como relato distópico puro o indirecto. Va a ser un relato puro si está basado en complejos sistemas sociales, legales, económicos, culturales o políticos contra los que el protagonista lucha, como sería el caso de Los Juegos del Hambre, o una clasificación como una sociedad indirecta, en donde la sociedad distópica es un escenario de fondo donde se desarrolla la historia, pero la trama que se describe no parte del enfrentamiento del protagonista con el sistema, como es el caso de Un Mundo Feliz, por ejemplo. En función del tipo de dominación política a la que están sometidas, vamos a hablar de sociedades polares, sociedades religiosas o sociedades aparentemente dominadas por la ciencia. Entonces tenemos sociedades que son dominadas por una élite que es dueña de los medios de producción, y hay una gran masa de desposeídos que solo tienen la fuerza del trabajo, como ocurría en Los Juegos del Hambre, o sociedades que son regidas por un poder ejercido por algún caudillo carismático, o sociedades que están dominadas por la ciencia, como ocurre en Un Mundo Feliz, en donde la sociedad está dominada por la ciencia. Hay distintas formas de ver las distopías. Aquí vamos a ver dos ejemplos de distopía, vamos a ver que ellos ven de manera diferente las sociedades. En Fahrenheit 451, en comparación con Rebelión en la Granja. Las sociedades distópicas son sociedades controladas por un grupo de personas. En el caso de Fahrenheit es un gobierno el que domina. Son sociedades que viven controladas, asustadas, un mundo que pretende ser perfecto, pero en el fondo no lo es, donde no se respetan los derechos individuales de las personas. Si nos detenemos en ese párrafo, podríamos pensar incluso que están hablando de la realidad, de la realidad. Pero aquí son mundos ficticios que se muestran para contarnos cómo podría ser la sociedad distópica un efecto, una consecuencia de un mal que se ha previsto antes. La falta de ideas, el no permitir el libre pensamiento ni los acuerdos de opiniones son factores comunes en ambos relatos. En Fahrenheit 451 y en Rebelión en la Granja, ojalá se atrevieran a leer Fahrenheit 451, es entretenidísimo. Se apela a la falta de ideas, no se quiere que la gente tenga ideas, no hay permiso de tener libre pensamiento, ni hay acuerdos de opinión.
¿ya? O sea, hay alguien que manda y ese alguien que manda dice que hay que pensar cómo hay que vivir. Por ejemplo, en la novela de Ray Bradbury no se permiten los libros, como les decía anteriormente. No los dejan pensar ni expresarse, quieren que sean felices obligadamente solo viendo televisión. En Rebelión en la Granja, en cambio, hay una pequeña mafia, ¿cierto? Que es la de los cerdos, pero que en este caso representa a los comunistas, que controla el gobierno y convence al resto de la población, que serían todos los otros animales, de ideas que no son ciertas y los obliga a seguir ciertas reglas que no se aplican para ellos mismos, ¿cierto? Que sería básicamente el problema de la corrupción que nos presenta Rebelión en la Granja. Vamos a leer y comentar esta crítica literaria de Rebelión en la Granja, que fue una de las primeras novelas distópicas que hubo. Muy buena la portada, entre paréntesis. Una condena de la sociedad totalitaria. De eso se trata esta novela. Es una condena de la sociedad totalitaria, donde un gobierno central ordena y manda lo que se tiene que decir y pensar, que está brillantemente plasmada en una ingeniosa fábula de carácter alegórico, porque los animales representan a personas. Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y los vencen, ¿cierto? Pero lamentablemente la rebelión va a fracasar porque surge entre los cerdos rivalidades y envidias. Y se alían además con los amos que derrocaron, porque terminan aliándose con los seres humanos y traicionan así su propia identidad y los intereses de su clase. Aunque Rebelión en la Granja fue concebida como una despiadada sátira del estalinismo, despiadada porque George Orwell no tuvo piedad, no tuvo compasión con los comunistas, eh, hace una sátira para reírse de esa forma de gobernar al mundo, para reírse de Stalin en el fondo. El carácter universal de su mensaje hace de este libro un extraordinario análisis de la corrupción que engendra el poder. El mensaje es universal porque puede aplicarse a cualquier gobierno totalitario del mundo. Un grupo de personas que dice que va a querer hacer lo mejor para nosotros, pero que en el fondo lo que quiere es someternos de alguna manera y que nosotros pensemos lo que ellos piensan. Entonces el poder se corrompe. Hay una furibunda diatriba contra el totalitarismo, o sea, un discurso en contra, y hay un lúcido examen de las manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de transformación política. Porque todos los medios, todos los gobiernos totalitarios, todos manipulan la verdad histórica de modo de hacer ver que lo que ellos hacen es lo que es correcto. Por eso es que se las conoce como novelas distópicas. Este libro se escribió en el siglo XX y desde hace años las novelas distópicas han ido evolucionando. Un ejemplo serían los Juegos del Hambre. O sea, vamos a encontrar puntos en común entre Rebelión en la Granja, que fue una de las primeras novelas distópicas, pero también vamos a encontrar diferencias con otras novelas distópicas más modernas, como serían los Juegos del Hambre. Sobre los Juegos del Hambre, cierto que ya dijimos que es una novela distópica y hay algunas escenas de la película, de las parte de las tres películas de los Juegos del Hambre. Esta es una trilogía, ya que es un ejemplo perfecto de distopía. Hay una sociedad, ¿cierto?, fuertemente totalitaria. Todos los que viven en el Capitolio, el presidente allí es quien encabeza este gobierno totalitario, pero hay mucha violencia, mucha represión, mucha hambre, mucha pobreza y unas enormes diferencias entre los ricos del Capitolio y los pobres trabajadores de los distritos de Panem. Solo el espíritu de lucha de una joven, la llama de su rebelión, logra inspirar de nuevo esperanza en la humanidad para salir de nuevo a la luz, ¿cierto? Ella se transforma en la esperanza para poder liberarse de este gobierno totalitario. Un futuro distópico en el que nos faltan males, alienación, manipulación, dolor y muerte, y una protagonista decidida y fuerte son una mezcla estupenda que ha logrado encandilar a muchos jóvenes y adultos. Yo sé que los que leyeron Los Juegos del Hambre les gustó la historia y espero que completen la trilogía con las otras dos partes que tiene esta excelente novela distópica. Vamos a finalizar con una aplicación de las características distópicas a esta novela, Los Juegos del Hambre. Vamos a detenernos en cuatro características. Hay un gobierno, que es el Capitolio,
que rige en lo que antes eran los Estados Unidos, ¿cierto? Hay un gobierno y ese gobierno manda, ese gobierno dice lo que se tiene que hacer. En el Capitolio viven de manera muy diferente que en los demás distritos, considerando a los habitantes de los distritos unos débiles. Entonces, se manipula a la población para que hagan lo que los del Capitolio dicen que deben hacer, pero ellos disfrutan de todos los beneficios y del trabajo del resto de los trabajadores de los distritos y se los manipula, ¿cierto?, para este sacrificio anual que hay. En el mundo futurista de los Juegos del Hambre, no hay un valor significativo. O sea, si nosotros pensamos en los Juegos del Hambre, la vida allí no vale nada, ¿ya? Se mata a la gente simplemente por robar, ¿cierto? Se los convierte en avox por tomar una mala decisión, cazar, o se los elige aleatoriamente para que se maten entre ellos en la arena, lo cual era muy cruel, ¿ya? En los Juegos del Hambre siempre manda el gobierno, todos deben hacer lo que el gobierno les exige y si no lo hacen son fusilados y con ellos puede que también sus familias sean fusiladas. Entonces, en esta presentación hemos visto varias novelas distópicas, hemos analizado sus contenidos y vemos que tienen características que son comunes. Hay una nación, en esa nación se les dice a las personas que van a ser felices de determinada manera, si viven de determinada manera, pero todo va derivando en un estado policial que reprime, que coarta la libertad, y la gente siempre va a tender a rebelarse dentro de las novelas distópicas. Siempre hay alguien que se rebela en contra de esta sociedad que se nos dice que es una buena sociedad, que es feliz para nosotros, pero que resulta que en el fondo no lo es, ¿ya? Porque nos están mintiendo descaradamente. Con eso completamos el análisis de las novelas distópicas.